Bueno, estamos en la primera entrevista de Argenrican, ¿sí? Antes que nada, presentarte, más que un chef que admiro, es un amigo, y por eso lo elegí para hablar un poquito de lo que va a ser la participación de Martín Lousao en Bohemia. Vamos a hacer un menú juntos. Después te voy a explicar un poquito cómo va a ser este menú, porque vamos a hacer un juego. Y también quería contarle a la gente que vos fuiste el cupido, de alguna manera, de Federico y Mariano. Y ahí yo me acuerdo que estaba en Bushwick, yo vivía en Nueva York, y un día te llamo y te digo, mirá, tengo ganas de hacer algo, tengo un proyecto en mente, y vos me dijiste, tengo una persona, Federico, que... ¿Vos te acordás de ese momento? Claro que me acuerdo. Que cada uno tenía lo que el otro le hacía falta. Es verdad. Sí. Y me habías dicho que te imaginabas cosas, ¿no? Cuando estábamos... ¿Vos te acordás un poco de eso? No, que conociéndolo por separado sabía que se necesitaban, que se complementaban y que iba a funcionar. Y así pasó, así pasó. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí, sí, hasta ahora sí, pero bueno, fue siempre, en ese sentido fuiste un poco visionario. Yo recuerdo que sí, que estaba en esa plaza y que fue como medio algo que dije, wow, no lo había pensado. Además, yo no era amigo de Federico en ese momento, que siempre digo lo mismo. Los socios en general se hacen amigos, o sea, son amigos y después se hacen socios, ¿no? Y acá en este caso yo no era amigo y después bueno, sí. Y ahí me hice socio y se terminó siendo una amistad hermosa que hasta ahora tengo. Pero bueno, quería contarle un poquito a la gente, más allá del menú que vamos a armar, este proyecto que se llama Argenrican, como te dije, es también conocer a los chefs que trabajan en Puerto Rico, que tienen un montón de bagaje detrás y en este caso vos tenés bastante experiencia en esto. ¿Cuánto hace que vos cocinás o que empezaste a cocinar? Puede ser desde chico, no hace falta que entres a una cocina, que recordás que te metiste en una cocina y que dijiste, esto me gusta, esto es lo mío. Pues mi mamá es médica obstétrica, partera, y hacía guardias en el hospital, y eso era que me tocaba o comer cocina de esta congelada, procesada, o me tocó empezar a cocinar y en mi casa se cocinaba mucho y yo siempre estuve molestando en la cocina y viendo qué era lo que se hacía. Así que cuando esa cocina quedó sola, decidí entrar. Creo, mi mamá cuenta, la primera vez que cociné fue un libro, fue de un libro que estaba en la cocina, que se llamaba Cocina Candela. Y era una receta de un pollo a los 12 aromas. Y me acuerdo que fui a una tienda naturista a comprar hojas de manzanilla y de boldo. Era como que una receta bastante particular con muchos ingredientes raros, y eso ahí tenía 12 años. Cuando volvieron de trabajar, yo lo había preparado. ¿Cómo te quedó? Pues me dijeron que me quedó súper bien. No sé si lo hicieron para no sabía. Pero vos te acordás del sabor de ese día. Pero me transmitieron como que había quedado bien. Yo no sé si quedó crudo o no. Pero vos te acordás del sabor. Sí. Me acuerdo de que seguí la receta tal cual y ahí arranqué y después no paré. ¿Y con los instrumentos te faltaban algunos? ¿Te las resolviste bastante bien? Porque en general, viste, cuando uno, no sé, los cuchillos, cosas que agarrabas el que había, o ya tenías más o menos todo como la cocina seteada, como dijiste... Como te digo, siempre estaba pegado a quien estaba cocinando y siempre me gustó. Creo que tiene que ver un poco con la ansiedad también de querer que la comida esté lista, y estaba pegado ahí. Y también recuerdo como hasta mi bisabuela cocinando una salsa de tomate y yo metiendo el pan. Eso es un clásico. Sí. Eso es lo más rico. Pero molesta también a veces un poco, ¿no? Molestaba un montón. Sí. Pero digo, viste, cuando uno está cocinando que viene uno y empieza a meter la... Pero yo era de esas personas molestas. Bueno, curiosas. Sí. Son personas curiosas. ¿Cuánto hace que estás acá en Puerto Rico viviendo? Desde el 2008. Desde el 2008. Y vos, cuando estabas en Argentina, estudiaste en uno de los mejores, bueno, el Gato Dumas. Estudié en el Gato Dumas. En Argentina estudié en 3 escuelas. Una, el Gato Dumas, después hice un posgrado en el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía,
Era un posgrado con la escuela Le Notre de París. Y después uno que era marketing en Mausy Cedes. Y el Gato Dumas, para los que no saben, estamos hablando de un personaje que nos cautivó quizá mucha gente que yo a mí también lo veía, era un chef que era informal. O sea, era un tipo que de todo, era formal Ajá. e informal a la vez, ¿no? ¿Cómo lo podrías explicar para que la gente que no lo conoce, porque es un referente para todos los argentinos, para por lo menos los que cocinamos? Pues era un personaje bien interesante, muy mediático, pero muy rebelde también, ¿no? Rompió con todos los esquemas que se venían utilizando en la televisión y empezó a hacer cosas diferentes, ¿no? Siempre fue bastante vanguardista ¿Tenía una en banda? Argentina. ¿Tenía una banda? Era hippie, sí, vivió en Inglaterra, después en Brasil, tenía una posada en la playa. Yo me acuerdo dos cosas de él siempre que decía, para poner un restaurante, y que ahora quizá cambia eso, ¿no? Pero decía, hay que tener en cuenta 3 cosas, que lo leí en una revista y Ajá. nunca me olvido. La ubicación, segundo la ubicación y tercero la ubicación. Eso lo decía, sí. Y después inventó la palabra shampoo al champán. ¿Te acordás que se le ponía, que era algo, como vos dijiste, era un rebelde? Sí. Y él, por ejemplo, o sea, no se debe poner hielo a los espumosos. Ujú. Pero él decía que cuando se le ponía... Le encantaba romper reglas y eso está bien. Ahora, vos sos bastante formal, sos un tipo como técnico, Ajá. pero también te gusta romper un poquito las reglas o... Sí, están hechas para romperse. Sí. Te iba a decir algo que me quedó también del Gato Dumas, es que cuando voy a la charla informativa, porque yo fui la primera camada desde que abrió la escuela el primer año, ¿no? Y entonces en esa charla informativa él dijo que la cocina podría ser un arte y es el único que se puede disfrutar con los 5 sentidos, ¿no? Y eso me quedó desde ese día y de ahí viene el nombre de tu... el nombre del colaboratorio de 5 sentidos. Para los que no saben, 5 sentidos es la cabeza de todo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa, no sé si la palabra bien dicha es cabeza. Bueno, la sombrilla puede ser. La sombrilla Sí. es la palabra, la sombrilla. Y vos a partir de ahí empezaste con Cocina Abierta, que fue tu primer proyecto, que es donde estamos. Sí. Ahora estamos en el atelier, pero bueno, en el atelier donde haces otro de tus proyectos que son súper lindos, pero vamos paso a paso. Empezaste con Cocina Abierta y después, ¿cuántos proyectos? ¿Te acordás de todos los proyectos que hiciste? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Decímelos, enumerámelos. Después, en el 2010, Cocina Abierta. En el 2013 abrimos Nona. Que ahí yo entré a trabajar. Que era italiano, donde empezaste a trabajar. Después, en el 2014, 2015, mudamos Cocina Abierta de San Patricio a Condado. Después, en el 2016, abrimos 3 espacios en Paseo Caribe. Uno era Touro. Para mi gusto, el mejor restaurante que tuviste. ¿O no? Bueno, no sé. No. A mí sí, para mí sí. Era como... Creo que no estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero sí había se le dedicó mucho tiempo y cariño. Te interrumpí. También estaba Finca en Paseo Caribe. Que se comía muy rico. Otra sucursal de Nona. Después vino el huracán, se llevó los 3 restaurantes de Paseo Caribe y terminamos vendiendo Nona para sobrevivir. Y nos quedamos con Cocina Abierta. Y poco a poco fuimos otra vez creciendo de una forma más orgánica y colaborativa y no tan corporativa como lo veíamos antes. O sea, eso está interesante, la diferencia entre colaborativo y corporativo. Ajá. Eso es está lindo cómo lo estás diciendo. Me interesa. Eso, si queremos profundizar un poquito, ¿qué diferencia sería entre colaborativo y corporativo? Pues el corporativo es una estructura organizacional más piramidal, donde va de abajo hacia arriba y pues se rigen por manuales de empleados, por qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no.
pero es un poco insensible para mí y creo que estamos entrando en una etapa de economía colaborativa y de colaboraciones en general, y entonces pues veo más adecuado crecer de la mano de la gente que colabora con nosotros, todos a la vez, a verlo como un negocio, ¿no? A la larga todos nos beneficiamos, ¿no? Y desde que llevamos haciéndolo cada vez se va sentando más y es algo que me tiene también bastante feliz. ¿Y cómo te imaginas así de grande, ya finalizando? Porque viste, el cocinero siempre se imagina el final, o no sé, capaz que yo soy medio nostálgico, sí. Vos en ese sentido a veces me pones los límites, ¿no? Cuando me voy demasiado con la nostalgia. Pero cuando uno está de grande, ¿cómo te imaginás? ¿Un restaurante más chiquito, vos cocinando en el campo? ¿Qué es lo que te imaginás a futuro? Me imagino que con todo esto corriendo, sin dudas, pero hay algo que uno tiene que disfrutar cuando uno cocina. A veces sí, pierde eso. Sí, yo creo que estoy disfrutando. Hace un tiempito empecé a disfrutar. Creo que el huracán y la pandemia me hicieron pues analizar todo un poco más profundamente, entender, hacer un repaso de los momentos donde había sido feliz en una cocina y volver a esa esencia, ¿no? Esa lucha del ego con la esencia, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Mientras uno encuentra la esencia, que es esta cuestión de crear un ecosistema de proyectos donde estén todos relacionados y que todos las personas que lo componen se beneficien y se consuman unos a otros y se ayuden y se respeten y haya un trabajo en equipo, pues pienso que ese ecosistema, una vez que ya todas las piezas están ahí, comienza a crecer orgánicamente, ¿no? No sé qué será de aquí a 15, 20 años, pero me lo puedo imaginar bonito. ¿Te imaginas así, como estás? O sea, esto es felicidad. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno, eso es importante, porque a veces en el trajín de tener tantos problemas en un restaurante o en un proyecto culinario, pasa eso, de que deja de disfrutar en la cocina, en este lugar, que es lo más lindo que hay. Ajá. ¿Alguna vez vos te acordás cuando te viste frustrado y dijiste, me quiero replantear las cosas porque no estoy haciendo bien, la estoy pasando mal, estoy viniendo por cumplir? Porque a veces pasa eso. Bueno, pasarla mal la pasé mucho, pero creo que tenía que ver con una época donde quizás no había aprendido a delegar. En los primeros el primer trabajo que tuve aquí, por ejemplo, que fue de los primeros menús que hice yo completos aquí. ¿Qué restaurante? No dejaba, en Blend, era en Viejo San Juan, pero no dejaba que nadie hiciera nada. Entraba un ticket y todo lo tenía que hacer yo, a pesar de que tenía 2 personas más, ¿no? ¿Te desgastó? Sí, no, bueno, estaba equivocado. Pero es normal también, no es que estabas haciendo algo fuera del lugar, porque querías hacer las cosas bien. Quería hacer las cosas bien, pero bueno, hay que, para delegar hay que... Sin dudas. Bueno, ese fue el gran consejo que me dio él cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Que me decía, tenés que empezar a delegar. Y eso es algo que uno siempre quiere como dominar o llevar, que todo lo hagan puntualmente como uno quiere. Y a veces eso te lleva a perder un poquito el control de uno mismo, más que de la cocina. Sí. Más que de la cocina. Pero bueno, te voy a invitar ahora, porque nosotros vamos a estar en marzo, vas a venir a cocinar a Bohemia, a las montañas de Cayey, y vamos a hacer un menú en conjunto. Okay. O sea, para que la gente sepa, este menú no está armado, no tiene nada armado. Yo voy a hacer un cuestionario. Este cuestionario son 14 preguntas. 14 preguntas es por el restaurante en homenaje al 14 que yo tenía en el Viejo San Juan y en Miramar.
donde él siempre me acompañó en todos lados, por suerte. Entonces vamos a hacer ese cuestionario, yo te voy a hacer preguntas puntuales, son de la cocina solamente, entonces vos me vas a responder, luego vas a elegir 4 números del 1 al 14 y de esas respuestas vamos a elegir y vamos a hablar y vamos a desarrollar un plato. Ok. ¿Te interesa o te parece muy...? No lo entiendo mucho, pero vamos. Pero vamos, yo te explico, dale, vamos a sentarnos. Vos trabajaste con Federico, trabajaste con Lawrence, Ajá. trabajaste conmigo. De hecho, todos estábamos en Nona, en ese proyecto. Sí. Yo me acuerdo que cuando llegué de Puerto Rico fue el primer lugar que trabajé. ¿Qué recordás Yo tengo recuerdos muy lindos, ¿no? y divertidos. Era un restaurante que la pasábamos muy bien. ¿Qué te acordás de Federico cuando trabajaste con él, de Lawrence? ¿Qué son los recuerdos que tenés? Si te imaginabas que podíamos llegar a terminar todos haciendo lo que estamos haciendo en Bohemia ahora. Sí. Pues buenos muchos, malos algunos, sobre todo pues no sabíamos muy bien, había una cuestión de una carga muy grande de que esos negocios funcionaran de una forma profesional y a veces esa cuestión de ser amigos nos generaba conflictos por ambos lados, ¿no? Y ese debería ser como el mayor desafío de tener de alguien trabajar con amigos. Si podrías decir que uno de los mayores desafíos que tenés en la gastronomía o en cualquier negocio es trabajar con amigos. Sí, pero también creo que sí se tiene la madurez para hablar y discutir todo antes sobre cómo va a ser esa relación a partir de ese momento donde se empieza a trabajar juntos, es algo que lo recomiendo. Yo creo que nos faltó quizás en algún momento hablar sobre eso. Pero bueno, también en la madurez de uno, ¿no? Sí, porque eso es aprendizaje. Eran ¿no? tiempos quizá que uno no estaba preparado para tener esas charlas. No, incluso, y yo tampoco estaba preparado porque tenía una carga muy grande encima mía, entonces después hay gente que no es amiga, entonces esa relación pues puede ser complicada, depende del punto de vista, ¿no? Y de Bohemia, ¿qué vos veías cuando nos recomendaste a mí y a Federico, o a Federico y a mí mejor dicho, que nos juntemos para hacer ese proyecto? Yo tenía en mente el proyecto, Federico también, y vos te imaginabas un poquito lo que está pasando ahora o superamos tus expectativas. No, la superaron. La superaron sobre todo por el modelo de negocio que hicieron, que crecieron prácticamente sin una inversión grande, y eso es muy difícil de hacer, y de la forma en la que crecieron es admirable. ¿Cómo describirías, bueno, yo puedo describir quizá o decir de todos los proyectos tuyos que siempre son vanguardistas y que siempre están un poquito más allá de lo que está pasando, que quizá hasta la gente puede tardar en entenderte porque están demasiado avanzados en muchas cosas y bueno, esa sería mi forma de describirte, ¿no? Si tuvieras que describir Bohemia en sí, el proyecto en sí, ¿cómo lo describirías? Pues primero me parece que fue la idea de cocinar en la montaña. Quizás era algo que antes, cuando la tecnología y las redes sociales no estaban tan presentes, hubiera sido algo difícil de hacer, y ustedes fueron de los primeros que lo hicieron, ¿no? Difícilmente la gente hubiese llegado hasta la montaña de Cagué a un sitio, ¿no? Si no estuviese la comunicación de la forma en la que se da ahora, ¿no? Y eso fue, creo que clave para el éxito de Bohemia, y el hecho de que sea un modelo alternativo a un restaurante donde, desde el punto de vista también financiero y administrativo, está perfecto, porque ustedes sabían la cantidad de gente que iba a ir, cómo prepararse para eso, cuánta gente iban a necesitar, cuánto producto comprar, y eso en términos de profit
es importantísimo en una industria donde los márgenes son bien reducidos y bien pequeños y el trabajo es muy arduo, ¿no? ¿Y cómo ves el ego en la gastronomía? ¿Qué rol cumple el ego en la gastronomía? Porque yo veo que a veces hay gente que es muy talentosa, pero el ego lo tiene por las nubes y no lo deja poder quizá progresar o compartir cosas que se puedan ejecutar de una manera correcta. ¿Cómo lo ves vos el tema del ego en la industria gastronómica? Estamos hablando en una industria que hay mucho ego. Hay mucho ego, pero también, no sé, creo que en verdad todos estos sistemas de puntuación, de premios, de reconocimientos, enturbian un poco las relaciones personales y la forma en la que se hacen. Sitios pequeños como este se supone que uno sea... Si hay una afinidad, ¿no? en los conceptos o una similitud, en vez de estar compitiendo, se deberían todos unir, ¿no? Bueno, ahí viene lo de colaborativo. Exactamente, ¿no? Y eso es algo de que muchas veces cuesta, ¿no? Porque a veces se persigue el querer ser el mejor, ¿no? Y ese camino es un poco... Es poco satisfactorio, creo, ¿no? Yo siempre cuento una historia de René Redzepi, el chef de Noma, y Massimo Bottura, que los dos fueron elegidos los mejores restaurantes del mundo en diferentes años. Y los dos están hablando sobre todo lo negativo que les había causado esa nominación, ¿no? Porque en términos de estrés, de expectativas, de mantenerse. Entonces la conclusión, no me acuerdo cuál de los dos le dice al otro: si yo pudiese volver el tiempo atrás, elegiría crecer lento y fuerte como este árbol de almendro que está arriba nuestro, y no de la forma esa que... y bueno, eso te lleva... Y es verdad, yo comparto un poco eso de que las puntuaciones... Esa ansiedad por querer estar ahí, por querer tener el premio y esa obsesión por la perfección y ese estrés y wow, todo eso como que en términos de salud mental que en esta industria es algo que pesa, me parece que hay que reconsiderarlo todo. Sí, y lo que hablaste de la salud mental es muy importante porque sí, lleva cosas que son complicadas, pero bueno, eso será otra charla y es un poco más profunda, me parece, ¿no? Ya finalizando un poco esta charla de esta parte antes de ir al cuestionario, te quería preguntar cómo te definirías tu cocina, si tuvieras que poner escribirlo y decir, Martín Lousao es un cocinero, 2 puntos. ¿De qué tipo? Yo, por ejemplo, me considero un cocinero rústico, ¿no? Uh-huh. Una vez me dijiste vos que siempre lo destaco. Una anécdota muy graciosa, cuando yo estaba empezando en el 14, que estábamos en el Viejo San Juan, y yo estaba parqueando y toco el auto de atrás, y me dijiste, a veces cocinás como guías. y fue muy, muy gracioso porque me hizo despertar un montón de cosas en mí que dije, tiene razón, parecía como un psicólogo, ¿viste? Me dijo esto y me quedé pensando en todo lo que me dijo, y a partir de ahí tomé decisiones que me calmaron y llevé un poco todo a bajarlo. Pero ¿cómo vos vivís como cocinás? Como esa frase que siempre digo, que quedó en todos lados, así que cada vez que me entrevistan te nombro y te digo, vos vivís como cocinás, ¿cómo te definirías? Es que a mí, desde el principio, me interesó mucho la gastronomía para entender las culturas y comprender un poco la historia detrás, ¿no? Entonces, una vez salió en el diario de Argentina una nota de restaurantes de distintos países del mundo y le pedí a mi mamá que me llevara a cada uno. Y entonces me acuerdo que fui a uno polaco, a uno que era sueco, a uno de Hungría. Y eso me hizo conectar con las culturas y empezar a entenderlas, ¿no? Esa línea la seguí, en ese entonces tenía 13 años, pero esa línea la seguí el resto de mi vida porque me interesó. Empecé yo a estudiar periodismo
y periodismo gastronómico. Y entonces siempre me fascinó la historia de la gastronomía y entender la historia desde la cocina. Creo que la historia contada desde la cocina es irrefutable y entonces cuando uno va entendiendo la historia a partir de eso y con una visión un poco antropológica también se pueden ir atando cabos y uno puede ir comprendiendo sobre composiciones, sobre lógica, sobre sabores, sobre balance, sobre equilibrio. Y un poco eso es lo que me fascina y nunca me dejó de motivar, ¿no? Pero no me dijiste cómo te calificarías si tuvieras que... ¿Innovador podría ser una palabra? O sea, obviamente te lo estoy diciendo yo, es siempre a veces hablar de uno es incómodo, pero ¿cómo te definirías? Y me encantó la respuesta que me diste porque fue muy interesante. Es que tiene que ver con eso, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la alta cocina, toda la alta cocina deriva de la cocina tradicional. La cocina y de las crisis, ¿no? Y la cocina tradicional deriva de la necesidad, ¿no? Y de la escasez. De la escasez. Quizás. Entonces me parece lo más honesto partir de entender distintas culturas y su cocina tradicional y a partir de ahí crear, ¿no? Crear y reemplazar o mejorar o añadir ingredientes que quizás en esa escasez no estaban presentes, pero ahí está todo con una base de la cocina tradicional de distintas culturas, ¿no? Porque también tiene que ver con una lógica del terroir y de lo que crece en un sitio, ¿no? Ahora entiendo mucho más cosas, ¿no? Y cómo, pero particularmente ahora mismo estoy inmerso hace 7 u 8 años en entender la cocina a partir del entorno y de los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Sobre todo... Yo diría que es creativo, la palabra sería creativo. Y ya finalizando, de todas tus creaciones, yo sé que es difícil porque elegir uno, pero ¿con cuál te sentís más identificado o quizá con cuál decís soy yo? Yo pienso yo, te lo estoy diciendo yo, vamos a ver. Yo creo que Oriundo te llegó, es como vos, maduro, sí. Es un proyecto que todo lo que me estás diciendo se conjuga. También el que hablamos antes, que lo tenés tatuado, ¿no? ¿Cómo se llama? Tatuado? El Touro. Ah. Touro creo que fue un poco lo que eras también vos, pero ahí estabas en otra época. Sí. Yo conociéndote como amigo, si no saben, yo soy amigo de él, entonces por eso también quería elegir un poco la primera entrevista porque me parece que es lindo hablar con alguien que uno admira y quiere. Pero volviendo a eso, ¿cuál es el proyecto que más te identificó? Oriundo. Oriundo se iba a llamar Nutre antes. Y esto vuelvo atrás a lo que te había dicho al principio de ese proceso en el que estaba entendiendo cuál era la esencia de lo que me hacía bien, donde era que yo más había disfrutado. Y a partir de Oriundo como que todo el proceso creativo cobró más sentido que nunca, ¿no? Y entonces poder aplicar en ese proyecto el bagaje de mi experiencia, ¿no? con cocina de distintos países y ese proceso de identificar los ingredientes que nos rodean aquí y quizás asociarlo a distintas culturas con una lógica. Ahí viene lo de la antropología también, y cómo vienen todas estas, cómo se van atando cabos y cómo se va comprendiendo todo. Oriundo es, al menos desde el punto de vista del proceso creativo, lo que más me identifica. Además, yo me acuerdo que cuando empezaste el proyecto te juntaste con antropólogos, creaste Produce. Sí. O sea, todo tuvo que ver con todo. todo. Entonces, como que fue la finalización de una obra que te representó totalmente. Y añadiéndole toda la parte de investigación, ¿no? Que eso llevó un tiempo que quizá la gente no sabe, porque uno ve en las redes sociales, ve un logo, ve un plato de comida, pero no sabe todo lo que hay detrás de un proyecto. Sí, que eso es muy difícil de explicarlo a veces hasta en las redes sociales. Porque es motivación, porque es que
volvemos un poco, ¿no? a cocinar desde la abundancia o desde lo que hay. Entonces, aquí uno puede levantar el teléfono y hacer la compra de productos importados de cualquier lugar del mundo y en 2-3 días va a llegarte al restaurante. Entonces, el acceso a todos esos productos terminan confundiendo porque esa abundancia termina siendo vacía. Entonces, si el proceso es empezar a entender qué es lo que crece en un entorno tan rico como este, además porque el Caribe y Puerto Rico tiene unas condiciones favorables para todo tipo de cultivos y es una isla que está rodeada de mar y que hay una cantidad inmensa de ingredientes que salen de ahí. Es una cocina con mucho más sentido, mucho más honesta, mucho más balanceada y ese afán de seguir descubriendo ingredientes hace que las composiciones tengan muchísimo más importancia, ¿no? y valor. ¿Y sentís que es una forma de agradecer a lo que te dio este hermoso país, de lo que estás haciendo? Bueno, a mí me pasó que cuando vivía en Buenos Aires y me tocó hacer el menú de un restaurante que no fui yo quien lo creó, pero Paula, que es una amiga que fue la que tuvo esa primera idea de hacer un restaurante argentino que recogiera todas las regiones y todos los ingredientes que hay desde el norte hasta la Patagonia, que son bien diversos. Eso me metió en una cuestión de investigar y de comprar libros de historia y empezar a entender eso. ¿Eso fue el embrión de Oriundo de alguna manera? Eso fue el embrión de Oriundo, pero es que también cuando empiezo a encontrar y a redescubrir todo lo que había aquí que no se estaba utilizando, pues fue una sorpresa demasiado buena y todavía seguimos descubriendo y seguimos utilizando ingredientes nuevos. Oriundo ya va casi por 300 ingredientes que utilizamos que crecen en el entorno, ¿no? Y aquí también, teniendo en cuenta la cuestión de la importación, cobra mucho más. Sin dudas. Mucho más relevancia. Yo se los recomiendo, pues la verdad es una de las experiencias más lindas que hay en cuanto a la gastronomía en todo sentido y hay que prestarle atención el detrás de lo que hay de un menú. Y es muy importante venir, que te lo expliquen y bueno, se los recomiendo. Bueno, vamos a terminar esta parte de la charla. Vamos a seguir en la segunda parte, que es el cuestionario. Este cuestionario que me vas a contestar son 14 preguntas. Esas 14 preguntas son rápidas. Okay. A partir de esas 14 preguntas nosotros vamos a armar el menú que va a ser tu participación en Bohemia en marzo. Vamos a cocinar juntos, vale. Pero no vamos a cocinar un curso y un curso yo. Vamos a cocinar todos los cursos juntos, ¿no? Porque siempre pasa eso cuando uno colabora con un chef, que cada uno hace vos haces el uno. Bueno, hay distintas formas. Pero yo la quiero hacer así. Okay. Vamos, ¿querés o no? Si no, la cambiamos, no hay ningún problema. Listo, vamos, dale. Ahí está. Sí. ¿Qué comiste en tu casa? Puede ser en tu casa o puede ser en la casa de un pariente, ajá, no importa. Pues mi abuela María, que era gallega, hacía un pollo al horno con papa, batata, pimientos y cebolla y ajo, orégano. Creo que fue como que de los primeros platos que, como es cravings, no sé cómo se dice, no recuerdo en español, pero que me daba antojo de volver a repetirlo, ¿no? Ok, ese es el primero. Vamos por el segundo. ¿Cuál fue la primera comida que comiste en un restaurante que te sorprendió? Pues en Buenos Aires estaban estos bodegones, ¿no? ¿Cómo definirías un bodegón para las personas que no son de Argentina? Pues aquí creo que una fonda es algo Una fondita. Es algo similar, pero los bodegones tenían una cosa que eran cocineros, eran oficios, ¿no? Estudios terciarios que se dictaban y entonces eran cocineros de oficio donde era como, por ejemplo, se utilizaba mucho la salsa de Milés, ¿no? Sí, clásico. Se hacía, ¿no? Las papas noisette, era como una cocina criolla. Clásica. Afrancesada, pero... Sí. Pero más casual, ¿no? Exactamente. Y ahí sí me acuerdo como que
o todo lo que era la provenzal, que era ajo y perejil, o un pollo al champiñón con las papas noisette, que son las papas redonditas. Sí, y la salsa bien pesada, bien pesado. Un demi-glace como... Hasta gomoso, diría. Sí, como espesado, como un roots. Exactamente. Bueno, tercera, estamos anotando. Bien, buenísimo. ¿Cuál fue la primera combinación de sabores que no te gustaron? Yo te puedo decir el mío cuando era chico, por ejemplo, jamón con prosciutto con melón, me lo dieron por primera vez y como que el dulce y salado no lo entendí de entrada y después con el tiempo... No sé combinación, pero cualquier cosa que fuera con aceitunas no me gustaba y me molestaba un montón porque quería que me gustara. Me gustaba todo el ritual de las aceitunas y me daba envidia a la gente comiendo aceitunas y a mí que no me gustara. Así que lo seguí tratando hasta que finalmente me... Y ahora te gusta un montón. Ahora me encanta. Bien, vamos ahora. Comida preferida de Argentina. Uf. Puedes elegir dos. El asado que hacía mi papá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Que era una variedad exagerada. O sea, estamos hablando de un asado argentino, estamos hablando de costillar, short ribs. Y más, siempre tenía... Molleja, de res, chinchulines. Y o le metía o cordero, o sea... Bastantes proteínas. Variaba, sí, le daba... Y siempre guardaba lo mejor para el final. O sea, que se llenen todos primero y después armaba y vos entrabas en la parte final. Yo sabía tener paciencia, Muy sabía bien. Lo que había... Muy bien. Sabía la recompensa. Muy bien. Comida preferida de Puerto Rico. Uf. Voy a decir tres que se me vienen las tres a la vez. La primera vez que probé una langosta de aquí me volví loco. ¿Te acordás dónde? En Soleil. Con mantequilla. Juan Carlos, con alcaparras pero la textura y el sabor y eso me volvió loco. Me gustan mucho las alcapurrias. Buenísimas. De piñones. Creo que eso es lo más representativo, ¿no? Y el lechón. Y el lechón a la vara. El lechón a la vara, creo que si tengo que elegir un bocado sería el cachete con un cuerito arriba. Estamos iguales. Yo me gusta el arroz pegado, como dicen acá. Yo armo con el cuerito. Y los pasteles me gustan mucho. Y los pasteles, bien, los tres. A mí me gusta, ¿sabes qué? Agarrar un cuerito bien caliente, ponerle el arroz pegado, la parte de abajo, Ajá. Y el cachetito arriba, y armarme un montadito de eso. Interesante. Interesantísimo. Bueno, vamos entonces. La comida que más te gusta cocinar. Esa está difícil. Puede ser algo sencillo, no puede ser nada complicado. No a veces... sé, creo que me viene por etapas, ¿no? O sea, nosotros, habiendo nacido en Argentina, teníamos una influencia española e italiana que cuando después de graduarme fue lo primero que quise indagar más, ¿no? A ver cuál era esas cocinas en su forma genuina. También la técnica francesa y todo lo que la parte académica de Francia, pero desde hace años estoy fascinado con el trópico. Ok. Todo alrededor, ¿no? Desde Puerto Rico Caribe. a las Antillas, Caribe y sudeste asiático, la parte tropical de Asia, eso es lo que más... Bueno, ahora tenés un nuevo restaurante que se llama Manzana de Java. Sí, y creo, en la actualidad es lo que más me cautiva, son sabores que me parece que son... y tienen en común mucho con Puerto Rico porque estamos... Son ecosistemas similares, incluso hasta la pesca es bien similar. Ahora estuvimos en Indonesia y uno sale a caminar y parece que estuviese aquí, entonces ahí está lo que decía, ¿no? La lógica de esas fusiones que son, pues son naturales justamente por esta explicación, ¿no? De que comparten, exactamente. Ecosistemas similares. Exactamente. Entonces, bueno, esta a las 7 es más o menos parecida a lo que me dijiste recién, porque si hay alguna gastronomía de algún país que te guste más que otro. Yo te conocí en un momento en la parte italiana. Por eso, pero es que entiendo
a mí estoy fascinado con todo lo que es la cocina tropical y principalmente del sudeste asiático, porque eso tiene influencia de la China y de la India, ¿no? Son cocinas que están fundadas con una idea con un principio medicinal. Y eso en la cocina occidental se fue perdiendo, ¿no? En toda la cocina occidental. Entonces, esa forma de cocinar, de balancear sabores, de balancear texturas, de balancear que en una misma receta tengas componentes dulces, salados, amargos, pungentes, astringentes, todo ese balance lleva a una explosión de sabores y desde el punto de vista nutricional también creo que bueno, sabes que para los que nunca fueron a Oriundo, les recomiendo, no sé si vas a volver a repetir, ¿te acordás? El platito que era dentro de un coco que se cocinó, no, del bambú, perdón, de bambú, que era con carne de res, si no me equivoco. No. ¿No era con carne de res? Hicimos varios. Hicimos varios, pero ¿te acordás cuando me senté acá, que me comí 3 platos de eso, que me lo abriste y me volvió loco, que había sido justo al viaje, a un viaje y lo habías... Sí, pero era con pescado. ¿Con pescado era? Era con pescado y langosta. Que se cocinó el bambú. Y eso era, sí, y ahí, ¿ves? Ahí vuelvo a la cuestión antropológica, y eso se da en el Amazonas, la cocción en el bambú, sí. Y después lo volví a ver en Indonesia, y aquí estamos rodeados de bambú, y el bambú no se quema, entonces funciona como un horno. Y bueno, parrilla también, sí. Obviamente. Para los que no saben, la palabra barbacoa viene de acá de Puerto Rico. Eso es algo... Y las parrillas se hacían con el bambú. Bueno, vamos ahora... comida que harías si tenés que conquistar a alguien. Estamos hablando de seducción, comida seductora. Hay platos que uno cocina con amor, para amigos, y hay platos que uno tiene una intención detrás, ¿no? Ahí hay muchas cosas detrás de esa intención. Sí. Que sea livianita, que tenga un sabor especial, que uno pueda tomar un vino ligero, puede ser hasta blanco y espumoso. No te quiero llevar, pero digo, hay un par de condiciones que hay cuando uno quiere conquistar a alguien, que no le vas a hacer un asado para conquistar a alguien. Es muy pesado. No, pero tampoco te voy a dar una respuesta porque depende más de cómo perciba la otra persona y un poco de sensibilidad para saber por dónde entrar. Qué misterioso. No puede ser eso. No puede ser lo mismo. Me gustó la respuesta. No puede ser lo mismo para todo el mundo. O sea, quedaste bien con todos. Claro. Y dejaste la puerta abierta. Muy bien, perfecto. Seguimos. No voy a quemar tampoco. Claro, es verdad. No me quemes. Claro, es verdad, tienes razón. Muy boludo de mi parte, muy tonto de mi parte preguntar esto. Bueno, comida de algún familiar que te hizo que siempre querés volver a probar. Me imagino que es la primera. No, hay una receta de mi bisabuela, de parte de mi mamá, que creo que se llamaba recanata. Y es de Génova, me parece. No estoy seguro, quizás estoy confundido con el origen, pero era un plato bien raro porque era sesos, rico. seta, champiñón, pan tostado con ajo y perejil, y volvía a empezar. Y como que se armaba por capas y se metía en el horno. Yo digo que ese plato ya lo tendríamos que hacer, ¿no? Sí. Ya sin elegir estaría bueno. Pero me parece... Es difícil conseguir el seso. Sí. Es difícil conseguir el seso. Y no es fácil que la gente lo entienda. No, es verdad. El seso es medio complicado. Otra cosa que nos pasa a nosotros los argentinos con el chinchulín. Ajá. Con el chinchulín es muy difícil. A nosotros nos fascina. La parrilla es crocante, rico. Pero cuando uno tiene que explicar lo que es un chinchulín, es una tripa. Entonces ahí como que baja un poco, ¿no? el deseo de comer. Pero sí, es verdad. Vamos a seguir el juego y no vamos a romper las reglas. Entonces... Comida callejera preferida, ya faltan 4, estamos terminando. Perú. ¿Qué plato de callejero? Anticucho, ceviche. Anticucho, rico. Sí. Rico. Los sándwiches que hacen de las sangucherías peruanas. El anticucho rico. ¿Qué enseñanza querés compartir de un restaurante que aprendiste, ¿no? En un turno, imagínate, eras chico, estabas aprendiendo y te cambió un poco la visión. Dijiste, quizá hasta podías llegar a tenerle bronca a la persona, pero después con el tiempo dijiste,
tenía razón. Si lo tengo que decir como enseñanza, aprendizaje y regaño consentido que me quedó, fue mi primera práctica en España, en trabajar en un restaurante que tenía estrella Michelin que se llamaba Coldo Royo. Y de los primeros contactos que tuve con Coldo fue un día que estaba limpiando bogavantes, y entonces todas las patas del bogavante, las patas finitas, las chiquitas, las estaba descartando, ¿no? Entonces él se aparece, me mira lo que estoy haciendo, mira la basura, el zafacón, y empieza a sacarlas una por una y las va poniendo en fila, ¿no? Todas las patitas. Todas las patitas las pone en fila, como 10 patitas. Y entonces coge un palo de amasar, o como le dicen aquí, Sí, el rolo. Y lo presiona, y entonces va sacando, sale toda la carne que tenían esas patitas, ¿no? Me miró a los ojos y me dijo: mira, chaval. Me dijo: cuando tengas tu negocio, con la cola del bogavante vas a pagar la renta, y con la carne de la cabeza vas a pagar las nóminas y esto. ¿Sabes cuál va a ser tu ganancia? Es lo que estaba en el zafacón. Excelente. Así que, ¿Y ese tipo te caía bien? sí, un grande, un vasco súper bueno. Pero ahí tuviste una historia con un alemán, me acuerdo que me contaste que fuera. No, era con el subchef de... que ahí, bueno, esa es otra historia. Sí, otro día, esa no historia, son cosas negativas que no queremos contar. Entonces, y la otra es, ¿qué enseñanza que aprendiste en un restaurante? Que, viste, cuando uno está en un restaurante, a mí me pasaba, por ejemplo, de que quería aprender, no sé, la receta de un tiramisú en un restaurante italiano, y el chef, yo lo miraba, y el tipo, cuando estaba el secreto, desaparecía o me distraía y se iba, y como que no te quieren compartir algo, ¿no? Como que decís, pero yo creo que la gastronomía se trata, o la cocina, se trata de compartir. Sí. Bueno, eso, por ejemplo, yo te di mi ejemplo. ¿Qué ejemplo te pasó a vos, o qué cosa no recomendás, que aprendiste, que dijiste esto no lo quiero volver a hacer, o no quiero que se lo hagan a gente que trabaja conmigo? No sé si va por ahí la pregunta, pero la interpreto. Sentite cómodo de lo que me hace. A A mí me afecta mucho cuando se toman atajos, los shortcuts para no cumplir con un proceso y una receta como corresponde, porque a veces se piensa que va a ser igual. Sí. Eso es el principio de la decadencia de un lugar, ¿no? Porque si uno deja de estar presente y sucede eso, al poco tiempo es donde empieza a desvanecerse todo, ¿no? El principio de la decadencia. Eso sí, creo que mejor explicado, ese es el título. Muy bien. Comparto totalmente, Comparto totalmente. Ya quedan las últimas dos. Tu postre preferido. Este va a ser el postre que vamos a hacer en Bohemia el día que vos estés en marzo, que vamos a decir enseguida las fechas. Pues ya que estábamos hablando de ese restaurante de Coldo, Paul era un inglés de los mejores pastry chefs que yo vi, y nosotros nuestra estación estaba frente a frente, ¿no? Y él también venía de afuera, era inglés, como bien tímido, no tenía mucha relación con otras personas, pero conmigo se llevaba súper bien y me empezó a enseñar muchas cosas. Y me acuerdo de este postre, que era un fondant de chocolate que... Mira que pueden ser 150 personas las que van a... Sí, fácil. Bien, me perfecto. acuerdo la receta de memoria. Bien, ¿verdad? buenísimo, listo. Y la usé en todos lados, y ahí cuando tengo que improvisar un postre, yo que no sé mucho, ese es el que... Perfecto, ese va a ser el postre de cuando Martín esté acá. Y la última, después de esto ya nos vamos a sentar con los 4 números que vas a elegir, en el día de tu funeral. Ya como estamos terminando la entrevista, vamos a suponer que en un momento ya no estás más. Qué fuerte. Sí, bueno, hay que pensar. Hay que pensar en esas cosas también.
porque yo voy a tener que cocinar. Yo pienso que te vas a morir primero. Entonces, para saber lo que voy a cocinar, ¿qué te gustaría que cocine? Pues cocíneme a mí, que debe estar rico. Es que no me puedo, alimenté bien. No puedo cagar un amigo, el chiste ese, ¿te acordás? Eso no se puede poner, es muy fuerte. Sí. Eso es muy fuerte, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No entiendo. Boludo, cuando viste una sopita, un locro o algo, la gente en vez de. Pero en los funerales no se come. Pero ¿por qué? Si vos sos un cocinero. Si vos sos un cocinero, yo me voy a encargar de que si yo estoy, de cocinarte. No coman. Pero sos un egoísta, Si la gente tiene hambre. O sea, en vez de un café es súper aburrido un funeral con un café. O sea, si querés un pastry o algo. Pero no te imaginás. O sea, algo alegre. ¿Qué te pensás? ¿Que vamos a estar todos llorando? Vamos a festejar, o sea, de alguna manera tu vida. No es que te moriste, pero tu vida. Vamos a celebrar tu vida. Es muy difícil. Primero visualizarme muerto, después en mi funeral y después la gente comiendo. Vamos a cambiar. ¿Qué cocinarías cuando yo me muera? Una pastita. Una pastita. ¿Qué tipo de pastita? ¿Una pastita suavecita o...? Papardelle. Papardelle yo me imagino con un estofado. ¿Te lo puedo pedir yo? Sí, por favor. Un estofado bien fuerte. Listo, ahí va. Buenísimo. ¿Con qué? Decime. Rago napolitano. Ahí va.